Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos del 1 al 20. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor y Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora queremos agradecerte, Señor, por tu palabra y por el mensaje que tiene para nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté usando tu palabra en esta hora y que todos podamos ser ministrados por ellas a pesar de nuestra humana debilidad. Suple lo que nos falta, Señor, y que tu Espíritu Santo sobrepase inmensamente la debilidad humana nuestra. Permite que todos los que escuchen este mensaje pues puedan dedicar un tiempo de calidad y puedan concentrarse, Señor, en lo que tu palabra les quiere transmitir a través de tu Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bien, ya llegamos al 5º capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hemos estado tratando con esta carta ya por varias semanas. Hemos visto que los primeros 3 capítulos son más doctrinales, más teóricos, y pudiéramos decir, como alguien dijo, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros, mientras que los capítulos del 4 al 6 son muchísimo más prácticos, más aplicativos, y serían lo que nosotros debemos hacer por Cristo. Entonces ya hemos visto en el capítulo 4 cómo Pablo ruega a los efesios que anden de manera digna con respecto a la vocación con que fueron llamados en unidad, haciendo uso de los dones para el crecimiento y edificación del cuerpo de Cristo. Luego vimos en la segunda parte del capítulo cómo se debe andar en la nueva vida en Cristo. Y pues va a seguir Pablo en este capítulo 5 dando algunas pautas, algunas indicaciones acerca de cómo andar en esta nueva vida. Por eso decíamos que del 4 al 6 viene siendo lo que nosotros debemos hacer por Cristo. O sea, en base a lo que Cristo hizo por nosotros, en base a la obra que hizo por nosotros, en base a lo que el Espíritu Santo hizo y ya está haciendo en nuestras vidas, pues nosotros debemos comportarnos de cierta manera. No por nuestro propio esfuerzo, sino porque el Espíritu produce en nosotros el deseo de actuar de esa manera. Pero debemos ocuparnos activamente en hacer la parte que nos toca. Entonces,
¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Vamos a estar viendo que él está exhortando a los efesios y a nosotros hoy en este momento a andar como hijos de Dios. Y hay tres indicaciones claras que da el apóstol Pablo en este pasaje. Andar como hijos de luz, andar en el amor de Dios y andar sabiamente. Andando en el amor de Dios, andando como hijos de luz y andando sabiamente. Entonces los primeros dos versículos comienza el apóstol Pablo diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y otro detalle es que la mayoría de los verbos en este pasaje están en imperativo, o sea, son órdenes que el apóstol Pablo nos está dando bajo la inspiración del Espíritu Santo, así que deben ser acatadas por nosotros. Imitadores de Dios como hijos amados. Por lo general, los hijos aprenden más de los padres por lo que ven que por lo que los padres le dicen. Y es un reto para todos los que somos padres modelarles a nuestros hijos una vida adecuada, de manera que ellos la aprendan. Siempre cometemos errores y siempre tenemos que estar mejorando cosas, pero es bueno que tengamos eso en cuenta, que los hijos aprenden más de nosotros por lo que nos ven hacer que por lo que les decimos que hagan. Y en ese sentido que Pablo dice que seamos imitadores de Dios. Como un hijo imita a su padre, pues que seamos imitadores de Dios. Y además nos dice que andemos en amor. ¿Pero en qué amor? En el amor de Dios, que Dios mostró en Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, el patrón, la medida de ese amor es la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Y yo les pregunto, ¿cómo nos amó Cristo? A un punto tal que vino a este mundo, se humilló a sí mismo, se despojó de toda su gloria y vino a pagar nuestros pecados, a vivir una vida limitada como un simple ser humano, todo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos por su muerte en la cruz. Ese es una medida, un patrón de amor bastante alto, pero es el amor de Dios y es el amor que Pablo está acá ordenándole a los efesios andar, en imperativo, que anden en él, y es también la orden para nosotros. Así que en nuestra vida cristiana lo primero que este pasaje nos recuerda que tenemos que hacer siempre es estar andando en amor. Y una breve aclaración, ¿qué cosa es el amor? No podemos entrar ahora en profundidad en ese tema, pero ¿qué es el amor? Bueno, pues el amor, a la luz de la Biblia, muy resumidamente, es la decisión que tomamos de actuar en favor de los demás, impulsados por el Espíritu Santo sin esperar nada a cambio. O sea, esta definición tiene varias partes. El amor es una decisión, no es un sentimiento, no es un deseo, es una decisión que tomamos de actuar en favor de los demás. O sea, la decisión que tomamos es hacer algo, no es inactivo el amor. Es la decisión que tomamos de hacer algo por los demás, por alguien más, impulsados por el Espíritu Santo. Esa parte es importante, o sea, no es algo que no es una decisión que salga de nuestra propia naturaleza ni por nuestra propia motivación, es algo que el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a hacer y sin esperar nada a cambio. El amor no espera nada a cambio. Es una decisión, es impulsada por el Espíritu Santo esa decisión y no espera nada a cambio. Eso pudiéramos decir que es una definición breve acerca de lo que es el amor y específicamente el amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, con el cual Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él y debemos amar también a nuestro prójimo. Entonces, en primer lugar, Pablo aquí en los versículos 1 y 2 está exhortando a los efesios y a nosotros hoy a que andemos en amor, como también Cristo nos amó. O sea, con esa medida, con la manera en que Cristo nos amó, que ¿cuál fue? Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que así sea nuestra vida, andando en amor, imitando a Dios y en la misma medida que Cristo nos amó. En segundo lugar, los versículos del 3 al 14, vamos a ver que Pablo nos va a estar exhortando a andar como hijos de luz. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, lista ahí en los versículos 3 y 4 una serie de cosas que no debemos hacer porque son pecado. Fornicación,
toda inmundicia, o sea, toda cuestión, vamos a decir, sucia. Todo esto es desde un aspecto moral, o sea, no hay nada con una implicación física en cuanto a inmundicia y demás. La fornicación, por supuesto, tiene implicaciones físicas, pero es también un pecado moral. Toda inmundicia ahí es suciedad, pero desde el punto de vista moral. Avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como conviene a hijos de Dios. Dice, ni palabras deshonestas. Ahí pudiéramos pensar en la mentira, pero la palabra usada en griego va más allá. Es toda conducta verbal inadecuada. Ni necedades, o sea, ni cuestiones tontas, ni cuestiones de necios. Vamos a ver que la palabra en griego para necio es sabio. O sea, en español es un disparate, por supuesto, pero en griego sabio es sophoi, que viene de sofía, que es sabiduría. De ahí viene pues, filosofía, que es amor por la sabiduría. Entonces, sophoi, que es sabio, y necio es sophoi. Es similar a ateo, o sea, el que no cree en Dios. Entonces, necio es el antónimo, lo contrario a sabio. Y no deben haber necedades entre nosotros. Truhanerías, ahí hay un actuar con malicia, maquiavélico, una persona que pues con engaño usa artimañas y aplica y lleva a cabo la maldad, que no convienen, dice Pablo, no convienen estas cosas, o sea, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, ni las palabras deshonestas, ni las necedades, ni las truhanerías, nada de eso conviene. Por eso Pablo dice que nada de esto ni siquiera se nombre entre nosotros, sino, o sea, no hagas esto, sino haz acciones de gracias, sino antes bien acciones de gracias. O sea, en vez de estar todo este pecado en nosotros presente y manifestándose, lo que debe estar presente en nosotros es una actitud constante de acción de gracias. Eso es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. Ahora el versículo 5 nos dice por qué. O sea, ¿por qué no conviene ninguno de esos pecados en nuestra vida y sí el estar constantemente en acción de gracia? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en los primeros 3 capítulos de la carta, donde Pablo habló acerca de la doctrina y la teoría, para basar toda la práctica que va a exponer en la otra mitad de la carta, él habló de que teníamos una herencia en Cristo. Solo por leer un versículo ahí en el capítulo 1, versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y son otros los pasajes que hablan acerca de esa herencia, de las bendiciones espirituales que tenemos como creyentes en Cristo. Y dice aquí el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos estas dos cosas? El creyente tiene herencia en Cristo, tiene bendiciones espirituales en Cristo, pero ninguno que practique todos estos pecados que Pablo ha dicho que no nos convienen, tienen esa herencia. Hay que aclarar 2 cosas. En primer lugar, los creyentes pecamos. Todavía somos pecadores, no somos perfectos y cometemos pecado todos los días. Pero los creyentes no debemos vivir cometiendo el mismo pecado constantemente. Una cosa es ser pecador, ceder a una tentación, flaquear y caer en pecado, y otra diferente es vivir en pecado. Usted puede que en su vida como cristiano haya caído en la tentación y haya fornicado, por ejemplo, en alguna ocasión. Usted pidió perdón al Señor, se arrepintió y bueno, el Señor le restaura, aunque quizás tenga que vamos a decir, que asumir algunas consecuencias de su pecado. Pero usted no puede, si es un creyente verdadero, estar viviendo en fornicación constante o en adulterio, cualquier otro tipo de pecado sexual,
sin que eso le cause nada. Si realmente usted tiene el Espíritu Santo, que habíamos visto ya que Pablo mencionó acá en su carta de Efesios acerca de el no contristar al Espíritu Santo, y lo dijo precisamente porque el Espíritu Santo está en nosotros y no se va de nosotros aun cuando estamos pecando. Si usted lo tiene ahí, usted cae en pecado, el Espíritu se va a entristecer y lo va a entristecer a usted y va a hablar al Espíritu de usted, a mi Espíritu cuando peco me habla y me hace sentir culpable, me redarguye de mi pecado. Una persona que no es creyente verdadero, que no tiene el Espíritu Santo, no tiene eso. Puede tener remordimiento como lo tuvo Judas, el Iscariote, el que traicionó al Señor, pero no puede ser movido por el Espíritu Santo a un verdadero arrepentimiento. Entonces es bueno que tengamos claro esto. No se trata de si la salvación se pierde o no, de si el Espíritu Santo se va o no de nuestro ser. Se trata de si realmente hemos sido salvos y si realmente tenemos el Espíritu Santo. Pablo ha dejado claro en los primeros 3 capítulos de su carta que si somos salvos, somos salvos. Si tenemos el Espíritu, lo tenemos. Y eso nadie nos lo puede quitar porque las bendiciones espirituales en Cristo las tenemos desde antes de la fundación del mundo y nadie nos las puede quitar. Pero estas amonestaciones, estas llamadas de atención que el apóstol Pablo nos hace, tienen que provocar en nosotros un doble efecto. Uno, el revisarnos a nosotros mismos para corroborar que estamos en la fe, que realmente hemos tenido una experiencia personal y real con Jesucristo que ha transformado nuestras vidas. Y número 2, para saber cómo andamos espiritualmente. Porque un creyente verdadero, estando en una mala situación espiritual, puede caer en alguno de estos pecados durante un tiempo. Pero vuelvo y repito, ningún creyente verdadero puede permanecer en un estado de pecado semejante durante tiempo indefinido sin que el Espíritu le contriste, sin que sienta nada. Tiene que ser redarguido su pensamiento, tiene que ser contristado, tiene que ser confrontado por el Espíritu. Porque, y es lo que Pablo está diciendo, su argumento es que ninguno que practica estas cosas, fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia. Entonces, si el creyente tiene herencia, no puede ser uno que practique estas cosas, porque los que practiquen estas cosas no tienen la herencia. En otras palabras, el que es salvo y ha sido regenerado puede caer en pecado, pero se levanta. No permanece indefinidamente en el pecado. Y aclara una vez más Pablo en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿por qué cosa es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los no creyentes? Por todas estas clases de pecado, por el engaño y también por aquellos que se quieren hacer pasar por creyentes o quieren vivir la vida cristiana de una manera liberal, practicando todos estos pecados, apelando a la gracia de Dios, como si la gracia de Dios pagara el pecado, limpiara el pecado, pero no exhortara a un cambio de vida. Y hemos visto en la carta de Pablo y en otros lugares de las Escrituras vemos que la gracia y la misericordia de Dios cubren el pecado, pagan el pecado a través del sacrificio de Cristo, pero exhortan y demandan una vida de santidad y una vida de cambio, no a seguir en los mismos pecados que estábamos antes que la gracia de Dios nos transformara. Así que no nos dejemos engañar con palabras vanas, porque por causa de todas estas cosas, de todos estos pecados y de estos engaños, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no debemos cometer el pecado ahí descrito en los versículos 3 y 4, porque el pecado tiene consecuencias y la mayor consecuencia que tiene pues es la condenación. Pero no solamente es el no practicarlo nosotros como cristianos, sino no ser partícipes con los que lo practican. Y esta es una parte bastante complicada. ¿Hasta qué punto yo soy partícipe o no de un pecado ajeno? Bueno, yo no puedo ahora imaginarme o poner un ejemplo de cada situación posible, pero nosotros tenemos que apelar al Espíritu Santo de Dios y pedirle que nos hable con claridad, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, y preguntarle: Señor, en esta situación en la que me encuentro,
¿Estoy siendo partícipe del pecado de mi prójimo? ¿Del pecado de un inconverso? Al hacer algún tipo de negocio ilícito con él, estoy siendo partícipe de su pecado. Y pudiéramos poner muchos más ejemplos, pero yo le sugiero que usted se entregue en oración y le clame al Señor, y Él va a ser fiel en responderle si usted clama con sinceridad acerca de si hay alguna situación en la que usted está envuelto y es algo que al Señor no le agrada y está siendo partícipe del pecado ajeno. Quizás no lo está cometiendo usted directamente, pero está siendo cómplice del pecado ajeno. Versículo 8 dice, porque, y aquí viene pues la razón de por qué no participar con los que pecan, por qué no vivir en el pecado, que aunque ya nos adelantábamos un poco explicándolo, porque ahora eres luz y no tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y de aquí tomamos el título de esta segunda porción del pasaje, andando como hijos de luz. Y hay un paréntesis que es el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, en toda bondad, justicia y verdad. O sea, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, dice el versículo 9, que su fruto es en toda bondad, justicia y verdad. Es lo que estábamos explicando. Una persona que realmente se ha convertido, que realmente ha tenido una experiencia de conversión, que ha conocido a Jesucristo, es transformado, nace de nuevo espiritualmente hablando, es regenerado por el Espíritu Santo y su vida comienza a cambiar. La regeneración trae cambios ya de por sí, pero luego empieza el proceso de santificación, que es también llevado a cabo por el Espíritu Santo, y nuestra propia entrega en estudio de la palabra y oración. Y ese fruto, ese resultado, el resultado que tiene el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces la bondad, la justicia y la verdad se oponen a lo inmundo, a la fornicación, a la avaricia, a la idolatría. Entonces una persona que realmente tiene el Espíritu Santo tiene que experimentar sus frutos, tiene que experimentar toda esa bondad, justicia y verdad que se opone a todos estos pecados que Pablo ha mencionado. Por eso es que su argumento para mandarnos a que no hagamos todas esas cosas malas, sino que hagamos las buenas, es que no somos ya tinieblas, sino luz. Debemos andar en correspondencia con lo que ahora somos, hijos de luz y no tinieblas. Y el versículo 10 dice algo muy interesante. Comprobando lo que es agradable al Señor. Esa palabra comprobando viene a ser como que verificando, experimentando aquello que al Señor le agrada, qué es lo que al Señor le place. O sea, en lo que el Señor se deleita, eso es lo que nosotros debemos estar buscando, investigando, comprobando, verificando. Y finalmente dice, y no participéis en las obras infructuosas, las obras sin resultados, sin fruto de las tinieblas. Porque por supuesto todos estos pecados, finalmente el fruto va a ser perdición, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos. La paga del pecado, el salario que el pecado paga es muerte, es condenación. Sino más bien reprendedlas. Y vamos a hacer un breve repaso antes de explicar este reprenderlas, porque es otro aspecto interesante. Vimos en primer lugar que debemos andar en amor y en el amor de Dios, imitando a Dios específicamente en el área de su amor, que cómo fue su amor por nosotros. Bueno, pues se encarnó y vino a este mundo a morir por nuestros pecados, etcétera, etcétera. O sea, imitemos el amor de Dios por nosotros, el cual se mostró en Cristo. Es ese amor el cual debemos imitar y en el cual debemos andar. En segundo lugar, estamos viendo que Pablo nos manda a andar como hijos de luz, andar como hijos de luz, no cometiendo pecado, porque el pecado tiene consecuencias negativas, y el que vive continuamente en el pecado no puede ser un hijo de Dios, no puede tener espíritu, porque el espíritu produce frutos de toda bondad, justicia y verdad que se oponen al pecado. Y el argumento principal para andar como hijos de luz que da Pablo es porque ya no somos tinieblas, ahora somos hijos
de luz. ¿Y por qué usa Pablo esta expresión hijos de luz para identificar a los creyentes? Pudiera haber dicho porque ahora somos hijos de Dios. Pero el punto es que él está usando la ilustración de la luz y las tinieblas. Cuando usted entra en una habitación oscura, no ve nada. No ve nada, no sabe si hay suciedad, si hay limpieza, si hay orden, si hay desorden. Pero si usted prende una linterna, la linterna expone lo que hay en la habitación, sea orden, desorden, limpieza o suciedad. Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Y es la aplicación aquí, la ilustración es similar. El creyente es luz, es la luz donde quiera que esté. Pero, vamos a seguir viendo, versículo 11, vamos a repetirlo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, en el pecado, sino más bien reprendedlas. Y esta palabra reprendedlas es la misma palabra usada en el versículo 13 que se traduce puestas en evidencia. O sea, el reprender las obras de las tinieblas es dejarlas en evidencia, exponerlas, denunciarlas, para que queden pues en evidencia, para que sean manifestadas. Eso es lo que hace una linterna cuando entra en la habitación oscura, alumbra lo que no se ve y deja ver lo que está ahí, ya sea suciedad o limpieza. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pues bueno, todos estos pecados a veces da hasta pudor, da vergüenza hablar de todas las calamidades que los seres humanos somos capaces de cometer en determinados momentos. Por eso es que no debemos participar en las obras sin fruto, las obras sin resultado de las tinieblas, sino debemos reprenderlas. ¿Y por qué razón debemos reprenderlas? Dice ahí el versículo 13, que puede ser traducido también como pero, más o pero, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cuando un creyente ve las obras de las tinieblas, ve lo mal hecho, ve toda esta serie de pecados, tiene que dejarlo en evidencia, tiene que reprenderlo. No de una manera espectacular, te echo fuera, te reprendo en el nombre de Jesús. No, ese no es el punto. Porque eso, vamos a decir que en la mayoría de los casos no tiene un resultado provechoso. Pero cuando una persona está en pecado y nosotros, con amor, que fue lo que vimos en el primer versículo, en el versículo 1 y 2, como hijos de luz vamos y cumplimos nuestra función de luz y le mostramos su pecado, esa persona es confrontada por el Espíritu Santo, ve su pecado y tiene la posibilidad de decidir si se arrepiente o no. Cuando confrontamos a una persona con su pecado, no lo hacemos para destruirle o para humillarle, porque debemos andar en el amor de Dios, sino para que vea su pecado y al ver su pecado vea su necesidad de salvación, de reconciliación y de perdón para con Dios. Y si es un hermano nuestro el que está en pecado, que está obrando mal, pues con más amor todavía y más esmero debemos persuadirle a que abandone su pecado, hacerle ver su pecado, persuadirle a que lo abandone y acompañarle en el proceso. Aunque acá el pasaje se está refiriendo no a hermanos, sino a personas que andan en tinieblas, y es nuestro deber como creyentes que somos luz y debemos andar en luz, pues hacer manifiestas las obras de las tinieblas y reprenderlas. Y Pablo aquí en el versículo 14 hace algo muy interesante, y es citar, vamos a decir que de una manera libre, cuando digo libre es como parafraseando varios versículos del Antiguo Testamento. Posiblemente esto que Pablo recoge acá en Efesios es tomando de varias partes del libro de Isaías. Después, si pueden, lean Isaías 26, 19, Isaías 51, 17, Isaías 52, 1 e Isaías 61. Y van a ver que todos estos pasajes son similares y están rondando, hablando acerca del tema que Pablo toca en esta cita. Pero no hay ninguno que sea exactamente igual a lo que Pablo está diciendo. Por eso decíamos que es como un parafraseo que él hace, recordando
citas de la Escritura, posiblemente todas de Isaías. Y lo que él recuerda es esto: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y toma esta cita pues precisamente en el contexto de creyentes que deben andar en luz, alumbrando a las tinieblas y reprendiendo, denunciando, poniendo de manifiesto, evidenciando las obras malvadas de las tinieblas, no con ánimo de destrucción, sino, como dice la Escritura, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces creo que queda claro que la labor del creyente al andar en luz y evidenciar las obras de las tinieblas, reprenderlas, denunciarlas, no es meramente para denunciarlas y ya, para evidenciarlas y ya, y mostrar que nosotros somos mejores que ellos, porque mira tu pecado y yo soy un santo. No, ese no es el punto. El punto es porque cuando un pecador es confrontado con su pecado, es que viene ahí la posibilidad de salvación. Todos los que hemos sido transformados por Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, en algún momento tuvimos que ser confrontados con nuestro pecado. Y lo que nos hizo acudir a Cristo como Salvador es precisamente cuando vimos nuestro pecado y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y ante el temor que infundió en nosotros la condenación, la justa condenación que Dios nos da por nuestros pecados, pues acudimos a la única opción posible, que es la persona de Jesucristo y su pago por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, en esta segunda parte, el apóstol Pablo pues nos exhorta a que andemos en luz, no participando en el pecado, ni siendo copartícipe, porque son cosas vergonzosas y extremadamente pecaminosas que ofenden a Dios, sino que es nuestro deber como luz alambrar la oscuridad y exponer la suciedad, exponer el pecado. Y finalmente, en los versículos del 15 al 20, lo que Pablo nos va a estar exhortando es a andar sabiamente. Habíamos dicho ya que sabio en griego es sophoi y necio asophoi, o sea, lo contrario a sabio, lo que se opone. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, asophoi, sino como sophoi, como sabios. No como necios, sino como sabios. Ahí hay un contraste bien marcado. Debemos andar como sabios y no como necios. Y en el resto del pasaje vamos a estar viendo hasta los versículos 16 al 18, que Pablo hace como un contraste, una lista, vamos a decir que indirectamente, acerca de lo que hace un sabio y lo que hace un necio. Dice que el sabio aprovecha bien el tiempo, el sabio es entendido y el sabio es lleno del Espíritu Santo. Mientras que el necio pierde el tiempo, es insensato y se embriaga con vino. Dice en primer lugar, no sean necios, no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Y aquí la expresión tiempo es kairos, o sea, el tiempo oportuno. No es meramente el hecho de lo que hoy nosotros comúnmente decimos, no, tienes que aprovechar el tiempo, ¿no? Hacer cosas útiles y provechosas. Eso también está implícito. Pero también está implícito la cuestión de saber el tiempo y el momento que estamos viviendo. Saber que estamos desde que Cristo ascendió en los tiempos del fin. Fíjense que esto es una carta que Pablo escribe hace 2000 años y ya dice que los días son malos. O sea, el ambiente del fin, el ambiente de los últimos tiempos, está dispuesto y está listo de que el Señor Jesucristo ascendió. Cada vez va a ir de mal en peor y cada vez se acerca más el día del fin. Pero en el proceso de los últimos tiempos estamos desde que Cristo ascendió. ¿Qué diría Pablo si viviera en nuestros tiempos, verdad? ¿Diría que hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos? Yo creo que sí, que Pablo diría aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Así que debemos estar conscientes del momento que estamos viviendo y aprovechar el tiempo adecuadamente, aprovecharlo para las cosas que son de provecho eterno, las cosas espirituales, y no solamente para aquellas que son de provecho temporal o terrenal.
Hay cosas terrenales en las cuales tenemos que invertir tiempo, pero tenemos que ser sabios, y es la exhortación que Pablo nos hace, sabiendo qué es lo que tiene prioridad y qué es lo que tiene más valor. Por tanto, o sea, por esta razón, no seáis insensatos. O sea, la insensatez es una consecuencia directa o es una característica directa de los necios que no aprovechan bien el tiempo. Entonces, vamos a decir que el antónimo, o lo que Pablo usa acá como un contraste de entendidos. No seáis insensatos, sino entendidos. O sea, primero dijo, no seáis necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. Ahora, no seáis insensatos, sino entendidos. Pero entendidos o con una buena comprensión, que es lo que quiere decir la palabra, ¿de qué? De cuál es la voluntad de Dios. Y aquí, hasta cierto punto, está repitiendo el concepto expresado en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta expresión de la voluntad de Dios, ahí el término griego usado es telema. Hay varias palabras en la Biblia que se traducen como voluntad de Dios, y en este caso es telema, que habla acerca de lo que le agrada, de lo que le place a Dios, o sea, de lo que deleita a Dios. No está hablando aquí específicamente del decreto eterno de Dios o del plan eterno de Dios y demás, sino de lo que a Él por su carácter le agrada. Y dice Pablo que no debemos ser insensatos, sino entendidos de qué es lo que le agrada a Dios, de qué es lo que a Dios le place, le deleita. Y en eso, en lo que a Dios le place, le deleita, es en que tenemos que aprovechar el tiempo e invertirlo, no en aquello que al Señor no le agrada. Dice también el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, o antes bien, como dice el texto, pero también la idea que transmite es de un sino, es una conjunción adversativa ahí de contraposición. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y este verbo acá que dice sed llenos, está en imperativo, pero en la voz pasiva, o sea, más bien es dejemos que nos llene el Espíritu Santo, dejemos que nos llene totalmente el Espíritu Santo. Y por supuesto, ¿qué cosa es ser lleno del Espíritu? Es ser guiado y controlado, que nuestras acciones, que nuestros pasos, nuestro andar, que es de lo que está tratando el pasaje, esté guiado todo el tiempo por el Espíritu Santo de Dios. Si es así, vamos a estar agradando al Señor y no pues contristando al Espíritu Santo. Entonces, una persona que es sabia, una persona que aprovecha el tiempo, que es entendida de lo que le place al Señor y que es llena del Espíritu Santo, pues también debe hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Fíjense que a veces pensamos que esto se refiere al momento de adoración en el templo, pero dice, hablando, cuando hablen entre ustedes, que sea con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto tiene mucho que ver con el versículo 29 del capítulo 4, donde dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Palabras corrompidas, palabras inservibles, sin fruto. No solo el concepto de malas palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que escuchan, a los oyentes. Entonces, que nuestro hablar entre nosotros sea un hablar de alabanza al Señor, o sea, hablando entre nosotros con expresiones de alabanza a Dios, una actitud siempre optimista, una actitud siempre bien enfocada, viendo las cosas desde la perspectiva que Dios las ve, no una actitud pesimista y derrotista, sino sabiendo que Dios está al control, no importa cuán mala y precaria sea la situación, debemos verla siempre con la perspectiva de Dios, que su plan está en marcha, su plan está funcionando, es infrustrable y se va a cumplir. Así que en medio de esta situación, una exhortación que nos hace el apóstol Pablo, de hablar siempre con salmos, himnos y cánticos espirituales,
Yo ahora me viene a la mente un ejemplo clásico de nuestros tiempos. Ahora en estos tiempos de pandemia, COVID-19, muchos han tenido que hacer colas kilométricas para comprar productos de primera necesidad, ya sea alimentos o aseo personal. Y realmente uno tiende a perder la paciencia en momentos como ese, sobre todo si tiene que estar madrugando, pasando muchas horas, a veces al sol. Perdemos la paciencia y a veces decimos cosas que no son para nada edificantes y que muy bien pudieran ser calificadas como palabras corrompidas, aunque no sean malas palabras. Porque lo que sale de nuestra boca es una quejabanza, más bien, como dicen algunos, en vez de una alabanza. Y como esta parte de la carta del apóstol Pablo es la parte práctica, pues yo quiero poner ejemplos prácticos, ¿no? La próxima vez que estemos en una situación de esa, con calor, con desesperación, con molestia al estar siendo tratados, vamos a decir, injustamente por el que está al frente de la cola o porque nos maltrató el policía que está dirigiendo la cola o lo que sea, que no salga de nuestra boca la quejabanza, sino expresiones de alabanza al Señor. Como dice aquí Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y el contexto directo de lo que Pablo está diciendo es nuestra relación con los hermanos. Pero bien sabemos que nuestros hermanos, que nosotros, ninguno somos perfectos. Y entre nosotros también tenemos a veces diferencias y dificultades y problemas. Así que, pues, debemos estar claros y conscientes de que ya sea entre nosotros o con personas que no son nuestros hermanos, inconversos y demás, debemos siempre procurar hablar de una manera edificante, una manera que dé gloria a Dios. Y termina Pablo diciendo, dando siempre gracias por todo. Fíjense, una cosa está conectada con la otra. Situaciones extremas que nos colman la paciencia, que nos sacan del paso, que nos molestan, habla con alabanza a Dios y, además de eso, da siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, el apóstol Pablo en esta mañana, a través de este pasaje, nos ha retado a andar en el amor de Dios. ¿Qué amor? Ese amor que Él mostró en Cristo para con nosotros. Nos ha retado a andar como hijos de luz, rechazando todo pecado, toda maldad, toda malicia, no participando ni siquiera con los que pecan en su pecado, porque somos ahora luz y no tinieblas, y ya que somos luz, debemos andar como hijos de luz. No solamente no participando en las obras carentes de fruto de las tinieblas, sino también evidenciándolas, poniéndolas en evidencia, mostrando la naturaleza malvada y pecaminosa de esas obras de las tinieblas. No debemos olvidar que esto debemos hacerlo también con amor, porque el propósito de evidenciar esas obras es que los que las practican pues las abandonen y vuelvan sus corazones al Señor. Y finalmente, debemos andar sabiamente, no como necios, perdiendo el tiempo en insensatez y embriagándonos con vino, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, conociendo bien cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Dios le agrada, le complace, le deleita, y siendo llenos del Espíritu Santo. Una persona que anda en amor, que anda como un hijo de luz y que anda sabiamente, es una persona que habla con sus hermanos con expresiones que alaban a Dios, teniendo una actitud optimista. Es una persona que da gracias al Dios y Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, teniendo una actitud agradecida. Amados hermanos, en esta mañana que hemos sido soltados por la palabra, a andar en amor, a andar como hijos de luz y a andar sabiamente, es un buen momento para que nosotros revisemos nuestras vidas, para ver si estamos andando en amor, si estamos andando en luz y si estamos andando sabiamente. Sabemos que los tiempos que vivimos son difíciles, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y sus mandatos para nosotros hoy son los mismos que hace 2000 años.
Revisémonos en esta hora, meditémonos, tomemos un tiempo para orar y que el Espíritu del Señor nos muestre lo que hay en nuestras vidas que deba ser cambiado para que podamos de una manera más práctica en nuestras vidas andar en amor, en luz y en sabiduría. Oremos. Padre Santo, gracias por la obra de gracia que llevaste a cabo en Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, porque es poderosa y toca nuestro ser hasta lo más profundo, Señor. Gracias porque aún en medio de las situaciones difíciles que vivimos, tú sigues siendo el mismo, tu palabra sigue siendo la misma y tú nos continúas dando consuelo, bendición y esperanza a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar como a ti te agrada, conforme a tu voluntad. Que cuando vuelvan a presentarse en nuestra vida situaciones difíciles, cuando vengan las tentaciones, las pruebas, nosotros recordemos el mensaje de tu palabra. Andemos en tu amor, andemos como hijos de luz que somos, evidenciando y denunciando las obras de las tinieblas, pero con amor y con el objetivo de que los que las practican se conviertan a ti, Señor. Y finalmente en todo esto, Señor, andando con sabiduría, andando sabiamente, aprovechando el tiempo y siendo entendidos de qué es lo que a ti te agrada. Que nuestro hablar sea siempre de una alabanza a ti, Señor. Confróntanos a través de tu Espíritu Santo cuando no lo hagamos. Y ayúdanos a darte gracias por todo, Señor. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo abundantemente y les esté asistiendo a través de su Espíritu para poder poner en práctica su palabra. Dios les bendiga.